Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de endoscopía, ¿ok? Hay que saber que hay un concepto que se llama la mínima invasión, ¿ok? Y de esto parte todo. Hay que tener claro los conceptos y a mí me gusta siempre que en las charlas se dejen sentadas buenas bases hablando de conceptos para que de eso parta el conocimiento que ustedes van a seguir adquiriendo constantemente. Pero primero el concepto de mínima invasión no tiene nada que ver con mínima incisión o un abordaje reducido. El concepto de mínima invasión engloba a que podemos hacer una técnica diagnóstica o terapéutica en el paciente preservando la integridad anatómica lo más posible o sin alterar la integridad anatómica en el paciente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del abordaje endoscópico en el paciente, pues se abre un abanico de opciones actuales que tenemos para ellos que son muchos. ¿Ok? Esta es una imagen en la cual tenemos un felino, en el cual yo estoy mostrando cada parte de él en donde podemos ingresar con una cámara. Y son las endoscopías que actualmente realizamos. Nosotros realizamos todo tipo de endoscopía y todo tipo de abordaje laparoscópico, que vendría a ser el abordaje a la cavidad abdominal mediante una cámara, y el abordaje toracoscópico, que vendría a ser el abordaje a la cavidad torácica con otra cámara. ¿Ok? El abordaje endoscópico nos quiere decir que es la evaluación mediante una cámara de video en un equipamiento, que ahora vamos a ver en qué consisten estos equipos, de los órganos tubulares o los órganos que me permiten, en base al diámetro de la cámara que yo escojo, darle una imagen a la misma. ¿Ok? El endoscopio, hay que tener en cuenta que el endoscopio diagnostica en vivo y en directo. ¿Ok? Nosotros cuando ingresamos con una cámara de endoscopio empieza nuestra fase diagnóstica. Y cuando yo le digo a los tutores, vamos a ver qué encontramos en la endoscopía, es literalmente a ver, porque vamos a visualizar el interior de esta cavidad, describiendo sus características anatómicas y describiendo también sus cambios intraluminales, sobre todo a nivel de la mucosa del órgano que yo estoy explorando. Acá vemos en las imágenes, por ejemplo, en los oídos realizamos videootoscopías. En la parte de la nariz realizamos rinoscopía anterior, que es cuando entramos por ambas fosas nasales. Luego, si entramos a la cavidad oral, con una cámara flexible podemos visualizar la parte posterior de la nariz o lo que se conoce como nasofaringoscopía. Luego, si vamos bajando por el cuello, tenemos una imagen de la laringe. Podemos hacer una laringoscopía. Hay que entender acá que, por ejemplo, hay doctores me preguntan, Gerson, ¿cuál es la diferencia en el caso de la laringoscopía en que yo pongo mi laringoscopio, le abro la boca al paciente y le pongo una cámara? Bueno, acá la gran diferencia es la magnificación. Hay que entender que la endoscopía tiene la capacidad de magnificar el órgano que va a evaluar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una pantalla de 20 pulgadas, yo voy a ver en 20 pulgadas el tamaño de la laringe, porque la cámara tiene la capacidad de maximizar. Cuando una cámara maximiza, hace que nosotros tengamos mayor detalle del órgano que tenemos frente a nosotros. Y es como yo digo, si alguien en un monitor de 20 pulgadas viendo una laringe se le pasa un granuloma laringio o no logra ver una laceración, no logra ver un cuerpo extraño o no logra ver un colapso laringio, ahí sí ya tenemos problemas porque no se está haciendo de manera adecuada el estudio, porque tú lo vas a ver, está frente a tus ojos. Con respecto a la laringe, ¿ok? También se tiene que evaluar la parte dinámica, no solamente la laringe la evaluamos y vemos cómo está la integridad de los partidos aritenoideos, sino también cuál es su movimiento. Hay que acordarse que la laringe es un órgano muy ligado al sistema nervioso y se tiene que evaluar ambas partes. Más adelante conversaremos un poco más sobre las laringoscopías, pero esa es la gran diferencia. Luego, si avanzamos un poco más, entramos al tracto digestivo,
El tracto digestivo en endoscopía se divide en alto y en bajo. El alto nos habla del esófago, del estómago, del duodeno y del yeyuno. Y la parte digestiva baja nos habla de la zona del recto, la zona del colon, la zona del ciego, la válvula iliocólica y el ilio. También podemos hacer un abordaje de las vías respiratorias. Ya sabemos que podemos evaluar nariz anterior, nariz posterior, laringe, podemos evaluar tráquea, podemos evaluar bronquios principales y podemos evaluar bronquios secundarios y bronquiolos. Hasta esa zona llega la endoscopía. Y para terminar, la endoscopía también valora el tracto urinario. También vamos más adelante a conversar porque hay múltiples opciones para abordar el tracto urinario. Yo ahora les voy a explicar por qué hay múltiples opciones. Otra parte que también podemos evaluar es la cavidad abdominal. Esto ya vendría a ser por laparoscopía, en el cual podemos evaluar todos los órganos abdominales. No hay una sola posición anatómica o un órgano que no podemos evaluar por laparoscopía. Sin embargo, uno tiene que hacer un proyecto quirúrgico cuando va a abordar la laparoscopía, porque no es el mismo abordaje, y esto es muy igual que en cirugía abierta, un cirujano de abierta, no es lo mismo entrar a sacar un riñón que entrar a sacar un lóbulo hepático. Es lo mismo con la laparoscopía. El constructor para tu equipamiento de trabajo laparoscópico tiene que ser en función a lo que tú vas a buscar, a menos que hagas un acceso universal para hacer una laparoscopía exploratoria, explorar los órganos y en base a esa exploración decidir, ok, hoy día entonces voy a tomar una biopsia del hígado y una biopsia del vaso. Y ahí empiezas a jugar con los abordajes y puede ser abordajes mixtos. ¿Ok? Y por último, podemos evaluar la cavidad torácica. Podemos evaluar la pared costal interna, que vendría a ser la pleura parietal. Podemos evaluar los pulmones. Podemos evaluar el corazón. Y podemos hacer algunas cirugías que ahora más adelante las vamos a mencionar. Pero actualmente, la endoscopía ya no es una prueba para los pacientes cuando no funcionan los tratamientos convencionales. No, ya hay que olvidarnos de eso. Porque a mí me da mucha pena cuando me viene un paciente que tiene 6 meses vomitando, por ejemplo. Y el dueño viene y me dice, sí, doctor, ya le hice pues 25 radiografías y 10 ecografías. Ha hecho 8 tratamientos y bueno, estamos en esto hasta que fui a otro doctor y otro doctor me dijo hay que hacer una endoscopía, porque hay que ver cómo está el tracto digestivo anatómicamente y hay que tomar muestras de biopsia. Ahora voy a contar un poco por qué tomamos muestras de biopsia. Pero vienen con eso. Y si nosotros un poco nos vamos a la situación de medicina humana, cuando uno tiene vómitos por más de 2 semanas, tú vas al doctor, vas al gastroenterólogo de humana y dices, hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo vengo vomitando 2 semanas. Ah, ok, caray. Bueno, señor, entonces usted se va a hacer un hemograma, una bioquímica, una ecografía abdominal, se va a hacer una tomografía abdominal y se va a hacer una endoscopía. Y este es su tratamiento. Ah, ya, doctor, entonces si el tratamiento no funciona, ¿con qué prueba empiezo? No, señor. Usted se va a hacer todas las pruebas en simultáneo versus va tomando el tratamiento. Así funciona o no funciona, porque el tratamiento es paliativo. Ah, ok. Y una persona con una gastropatía crónica o un problema intestinal, si tú ves en su hoja de vida, al año tiene más o menos entre 4 a 6 endoscopías. Y es porque ellos saben que la endoscopía les da mucha información, pero el tracto digestivo tiende a cambiar rápidamente y es una información del momento. No puede ser una información que vaya a predecir cómo va a estar en 2 o 3 semanas el paciente. Ahora vamos a tocar un poco más a detalle cuando entremos a cavidad digestiva. Pero actualmente la endoscopía ya es parte de la medicina veterinaria. No hay que verlo como una técnica nueva o como una técnica novedosa. No, ya es parte de la medicina veterinaria. El libro más antiguo de endoscopía veterinaria casi ya va a cumplir 14 años. Entonces, imagínense, 14 años. Entonces, esto
se está renovando constantemente e incluso cada tiempo que va pasando nosotros podemos adquirir más tecnología y eso nos permite poder avanzar más aún en la parte diagnóstica. ¿Sí? Ok. A ver, acá hemos hecho una lista, tenemos la parte A, B y C. Técnicas endoscópicas corresponde a la A. Técnica laparoscópica corresponde a la B y técnicas toracoscópicas corresponde a la C. Si nosotros contamos, tenemos aproximadamente más de 25 procedimientos que diario seguimos haciendo en medicina felina, mediado por endoscopía o laparoscopía o por toracoscopía. Tenemos rinoscopía anterior, nasofaringoscopía, todas las endoscopías que hemos mencionado, acá tenemos una lista. También hay una lista en la parte B de todas las técnicas más comunes que hacemos por la laparoscopía. No quiere decir que sean las únicas. Hay más cirugías que nosotros realizamos por la laparoscopía, pero acá he mencionado las más comunes por las cuales entramos a quirófano diariamente. Y la sección C también son las técnicas más comunes que nosotros podemos hacer vía toracoscópica. A ver, hay que empezar acá con algo que es fundamental y es sumamente importante y acá yo quiero hacer mucho, pero mucho hincapié en esto. La endoscopía, al igual que una radiografía, que una ecografía, que un análisis de laboratorio, que una tomografía, que una resonancia, que una fluoroscopía, que una angiografía o que una laparoscopía, es una prueba diagnóstica que te va a funcionar o te va a aportar información cuando el paciente necesitaba esa prueba. A ver, yo siempre repito esto, las pruebas diagnósticas no las hacemos para que nos digan qué tiene nuestro paciente y nos den un nuevo resultado. No, señores. La endoscopía nosotros lo hacemos para, de mi lista que yo hago de diagnósticos diferenciales, en base al examen físico y a la anamnesis que yo hice, mi lista de diagnósticos diferenciales, cuando yo hago una endoscopía o la prueba que tenga que hacer en ese momento, una fluoroscopía, una resonancia, van a decirme si era el A, el B, el C, el D o el E, o van a descartarlos. Pero yo nunca voy a pretender que una prueba me dé el diagnóstico. Nosotros el diagnóstico lo desarrollamos en papel, en consulta. Nuestros sentidos, nuestro estetoscopio y listo. Eso se llama medicina interna. Y acá viene una recomendación para todos los jóvenes que están en la casa. Todos posiblemente estén hacia futuro haciéndose planes para tener una especialidad. Y está genial. Yo soy el que apoya mucho las especialidades. Pero sin embargo, no hay que olvidar una cosa, que para hacer una especialidad uno tiene que ser un muy buen clínico. No basta con ser clínico, tienes que ser el mejor clínico que pueda ser. Y solamente el mejor clínico va a ser el que va a aprovechar su especialidad y la va a llevar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que cuando yo me entreno en una especialidad, justamente eso habla, es una especialidad, la especialidad de neurología, la especialidad de endoscopía. Entonces, la especialidad no tiene tiempo o no tiene un programa académico para retroceder en conceptos básicos. ¿Qué voy con esto? Doctor, hoy día usted va a hacer una endoscopía del esófago. El paciente regurgita y sospechamos de miastenia gravis. O sospechamos de cuarto órtico persistente. Ok. Yo volteo y le digo, ¿y a mí qué me cuentas eso? Bueno, sí, que regurgita, sí, dímelo, pero de ahí que si sospecha de miastemia o no sospecha de miastemia, a mí me da muy igual. Yo tengo que entrar con una cámara y describir lo que veo y listo. Y cuando yo entro, empiezo a ver dilataciones esofágicas, me parece que es un megaesófago y listo, diagnóstico definitivo, megaesófago. Pero yo no hice bien mi trabajo como doctor dedicado a endoscopía, porque yo tuve que saber que cuando me mencionaron la miastenia gravis, yo tengo que saber y decirle al clínico, ¿y cómo diagnosticaste la miastenia gravis? Ah, no, doctor, lo que pasa es que medimos CPK y salió un poco elevada.
Entonces en tu cabeza inmediatamente tú sabes que ese no es el diagnóstico definitivo de miastenia gravis. Entonces puedes tener un paciente que puede tener como no puede tener, porque tú sabes en tu cabeza que el diagnóstico definitivo es la medición de anticuerpos anti-acetilcolinesterasa y que no se lo han hecho. Entonces, cuando tú entres por endoscopía y encuentres una elongación del esófago de manera estática, y tú sabes que eso puede ser compatible con miastenia gravis, al terminar el estudio no solamente vas a emitir un informe, sino tú vas a hablar con el clínico, vas a decir, la imagen que yo tengo por endoscopía sí puede ser por miastenia gravis. Entonces, hay que reforzar en el diagnóstico. Si no se lo habían hecho hasta ahora, ya tenemos un antecedente, un esófago grande, ahora sí tenemos que hacer un descarte de miastenia gravis. ¿Ok? Pero siempre tener eso muy, pero muy presente, la parte clínica. Y a las personas jóvenes, dedíquenle por lo menos de 2 a 4 años en medicina interna, todos los días, de lunes a sábado, de lunes a viernes, como sea su jornada laboral. Dedíquenle, 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 sean muy, pero muy clínicos y luego vayan a buscar una especialidad. Las especialidades pueden tardar 1, 2, 3 años en adquirirlas. No se van a mover, siempre van a estar ahí. Pero les aseguro que cuando hago una especialidad con 4 años encima de clínica, su perspectiva y la manera en cómo van a aprender las cosas es totalmente diferente. Y hacia el futuro van a ser especialistas con muchas herramientas clínicas para poder darle al paciente. A mí me encantan en realidad las charlas presenciales porque me encanta que todos participemos, pero bueno, en este caso no la podemos hacer así, pero acá tenemos un pequeño caso. A ver, caso clínico. Tenemos nuestro paciente felino, ¿ok? Él tiene 4 años de edad. El dueño nos cuenta que hace 2 meses aproximadamente empezó a escuchar unos silbidos raros, pero no le llamaba la atención, pensaba que silbaba el vecino, raro, pero ahora último ve que el paciente cuando come le cuesta pasar un poco alimento, porque come y está salivando y lo ve moviéndose al felino. Luego, cuando duerme, ve que el paciente ronca un poco, y en el día, cuando está tranquilo, lo ve como que el tórax lo mueve un poco más acelerado, porque es así como el dueño nos va a contar. El dueño no nos va a decir si tiene un distrés respiratorio, no va a contar eso. Entonces, yo acá tengo el video del paciente. Quiero que si tienen ahorita activado algo de música alrededor, apáguenlo para que puedan escuchar el ruido del paciente. Es importante eso. Ahora voy a aumentar el audio. Ok. Esta es mi anamnesis y este es mi examen físico. Yo les adelanto el examen físico. Tocamos ganglios, un poquito agrandado de tamaño, abrimos la boca, lo que se dejó el paciente y no se veía nada normal. Las mucosas un poco congestivas, auscultación torácica, un estridor inspiratorio, frecuencia cardíaca normal, no hay ruidos cardiovasculares, palpación torácico abdominal sin anormalidades, palpación abdominal sin anormalidades. Frecuencia y pulso, pulso frizz y frecuencia dentro de lo normal. Yo con esta información, viendo a mi paciente cómo respira, yo armo mi lista de diagnósticos diferenciales, porque esta lista va a ser la que me va a decir qué pruebas yo necesito. Lista de diagnósticos diferenciales, pues vamos adelantando en el tiempo. Primera opción, cuerpo extraño nasal. Que el paciente estuvo por ahí metiéndose, se le metió algo a la nariz y lo obstruyó. ¿Puede ser esto un cuerpo extraño nasal? Sí. Si observan bien, el paciente respira con la boca abierta. ¿Ven el margen de la lengüita? Yo metía mi cabeza por abajo de su cuello y yo veía cómo no la cerraba. Opción 2, que tengo una severa rinitis.
una inflamación tan severa, la cual ha cerrado los cornetes nasales, ¿ok? Los cornetes semoidales están tan hematizados que están todos pegaditos y no le pasa aire por la nariz, ¿ok? La rinitis puede tener origen bacteriano, fúngico o inmunomediado. Tercera opción, neoplasia nasal. ¿Por qué es la tercera y no la primera? Porque es un gato de 4 años, no es un gato de una edad tan avanzada, y nosotros sabemos que en pacientes gerontes se hace un poquito más probable la aparición de ciertos tipos de neoplasias, como las neoplasias a nivel nasal. Pero ¿puede ser una neoplasia nasal? Sí, puede ser una neoplasia nasal. Tercero, pólipo nasal o pólipo nasofaringio. Nosotros sabemos que estos pólipos pueden aparecer en pacientes muy jóvenes y en pacientes adultos. Generalmente tienen un factor inflamatorio y son de origen inmunomediado. ¿Puede ser un pólipo nasofaringio y un pólipo nasal? Sí, puede ser esto. Y tercero, podemos tener una estenosis nasofaringia. La estenosis nasofaringia puede ser una enfermedad de nacimiento o puede ser una enfermedad adquirida. De nacimiento, porque en el nacimiento no se llegó a abrir por completo el orificio de las coanas, que une las coanas con la nasofaringe, o es adquirido cuando el paciente tiene mucho vómito. Cuando el paciente tiene vómito persistente, la acidez gástrica va hacia el esófago y del esófago sale por la boca. Parte se va por la nariz posterior, inflama la nasofaringe y el paciente felino, y hay que acordarse acá, el paciente felino hace una cicatrización anormal en todos los órganos, siempre. Escuchen esto, cicatrización anormal. Que va a replicar diariamente los intereses de esa mafia que está instalada hoy en el Estado, peligrosamente. Y esperemos por que llegue. Ok. Hacen una inflamación anormal de la zona nasofaringea, eso crea una cicatrización y se cierra la nasofaringe. Ese es mi quinto diagnóstico diferencial. Con esta lista de diagnósticos diferenciales, yo recién empiezo a decir, a ver, ¿qué pruebas le voy a solicitar al dueño? Porque mis sentidos llegaron hasta acá. Mis sentidos ya llegaron hasta tener mis 5 diagnósticos diferenciales. Primero, ¿cómo diagnostico un cuerpo extraño nasal o nasofaringeo? Con radiografía. Si es metálico, se va a ver. Si no es metálico, o una piedra, no lo van a ver. Les aseguro que no van a ver. Lo que sí podrían ver es que hay adyacente al cuerpo extraño secreción que pueda estar cambiando la radiotranslucidez de los meatos nasales en la radiografía, ¿ok? Y así, eh, y así poder tener un adelanto si tenemos o no una enfermedad nasal. Como acá está la radiografía del paciente. Había un incremento de la radiopacidad en el lado izquierdo, parece que también llegaba un poquito a la nasofaringe, pero hasta ahí nada más se queda la radiografía. Hay que acordar que la radiografía nasal en felinos solamente nos sirve para valorar la cavidad ósea, ¿ok? Y de formación de la distribución de los huesos nasales, pero el interior muchas veces puede ser que falle, lamentablemente. Me gustaría que la radiografía nos aporte más, pero no. ¿Análisis de sangre le hago al paciente completo? Sí, casi a todos. Actualmente ya saben que en todos esos guidelines que existen de medicina felina, casi a todos nos mandan tomar análisis de sangre para tener un perfil de cómo llegó el paciente. Tercero, citología. Doctor, pero si tengo una rinitis, le tomo una citología, si me sale una bacteria, es una rinitis bacteriana. Sí, pero aquí hay que considerar una gran cosa. Primero, ¿qué tanta cantidad de material vas a obtener por una citología para que eso vaya al laboratorio? Y acá viene una cosa que también quiero dejar en claro. Hay que ser bondadosos con los laboratorios. No hay que estar como que no, es que el laboratorio no me dio la bacteria y por eso tiene la culpa. No siempre es así, porque hay factores. Primero es la cantidad que le mandamos al laboratorio. Si le mandas una traza de moquito, no esperen que te crezcan pues 10 agares de eso. No, no siempre va a ser así. Segundo, tú esa secreción que estás captando en la nariz, estás del orificio nasal externo. Tú no estás llegando hasta los meatos nasales con un hisopo, porque si llegas hasta con un hisopo hasta los meatos nasales o hasta las conchas etmoidales, te aseguro que el felino, si no está anestesiado, va a estornudar y te va a romper el hisopo y ahora sí vas a tener un cuerpo extraño ahí. Y tercero, tú tomas la muestra y ¿dónde lo depositas? Tú tienes que, antes de tomar una muestra, tener los medios
con el laboratorio cuadrado, cuál es el que yo necesito para hongos, cuál necesito para bacterias, es este tubo, es esta lámina, perfecto. Antes de tomar la muestra lo tienes reservado, pones la muestra y coordinas con el laboratorio que lo recoja. Y tercero, tú tienes que decirle al laboratorio que este paciente tiene una rinitis crónica. Va 6 meses así. No empezó esta semana, no empezó hace 2 días. Para que el laboratorio sepa esa información y diga, ok, vamos a usar agares con bacterias de tracto agudo y vamos a usar bacterias también de tracto crónico y posiblemente bacterias resistentes. Porque hay que acordarse que en base al tipo de agar que se usa en laboratorio es lo que va a crecer la bacteria. Entonces, no es tan sencillo como que yo tomo la muestra y el laboratorio se encarga de darme resultados. No, no, no. Siempre tenemos que tener presente esas cosas para que nosotros, nuestras muestras, viajen de la manera más óptima, en la cantidad óptima y vertamos toda la información clínica hacia el laboratorio. De esa manera vamos a poder tener una información más eficiente. Bueno, ese es para el caso de la rinitis. En el caso de los pólipos nasofaringios, ¿cómo los vemos? Rinoscopía. En el caso de una estenosis nasofaringia, ¿cómo la diagnosticamos? Por rinoscopía. Pregunta, doctor, ¿puedo hacerlo por mediante tomografía? Acá tengo justamente un video de tomografía. Pregunta, si es esa la pregunta, la respuesta es sí. Sí pueden diagnosticar un pólipo, un cuerpo extraño, una estenosis nasofaringia o incluso una rinitis marcada, sí la pueden diagnosticar por tomografía. O sea, sí pueden agarrar la línea diagnóstica de la tomografía. Es por eso que la tomografía de cráneo en problemas nasales en felinos es muy usada. En un momento, no sé si en esta charla, pero podríamos conversar sobre solamente el abordaje en enfermedad respiratoria felina, alta. Pero sí es muy usada. Pero ¿qué es lo que pasa con la tomografía? Sí, bueno, doctor Gerson, acá está. Sí, la tomografía nos dijo que efectivamente tiene una severa rinitis. Ok, o tiene un cuerpo extraño. Ok, bueno, pero ahora tiene que sacárselo. Y ahora tendría que yo ir a rinoscopía para dar una imagen, tomar una muestra de cultivo, tomar una muestra de biopsia, hacer un lavado nasal que va a atenuar o que va a abrir un poco más los conductos para darle alivio al paciente. Entonces, actualmente hay una controversia entre primero hago una rinoscopía o primero hago una tomografía. Los dos son válidos, va a depender en base al tipo de paciente. Si el paciente te llegó con una deformación facial en cara, posiblemente yo mismo te recomiende primero anda por una tomografía que nos dé una imagen completa de la cabeza y ver si es que la enfermedad ya no solamente está en la nariz, sino ya salió de la nariz y ahora está extranasal. Pero si en caso el paciente tiene anatomía conservada de la nariz y posiblemente le hicieron una radiografía y la radiografía ve que los huesos están conservados, en este caso posiblemente la tomografía, en este caso la rinoscopía, sería la más indicada. Bueno, en este caso hicimos rinoscopía. ¿Y qué obtuvimos? Acá hay dos monitores, dos imágenes de dos monitores de endoscopía, y no sé si es que ven una manguerita. Esa manguerita corresponde a la manguera del TAF, del balón neumático que tiene el traqueotubo. Y lo que está por encima se ve una esfera, es como una pelotita, muy redondeada, bordes muy simpáticos, y que viene de la nasofaringe. Nosotros ingresamos el rinoscopio tanto por atrás como por delante, y por delante también vimos la misma silueta. Ese diagnóstico en ese momento pasa a ser el diagnóstico de un pólipo nasofaringio. Diagnóstico endoscópico. Pólipo nasofaringio. Va desde la nasofaringe hasta la nariz anterior, porque lo veo por mi endoscopio anterior y por mi rinoscopio posterior. En ese momento, doctor, ya tenemos el diagnóstico. No necesitamos mayor cosa en ese momento. ¿Podemos hacer algo por el paciente? Sí. Y eso es lo que muchas veces vamos a ver con la endoscopía. Ya nosotros sabemos el potencial diagnóstico de la endoscopía. Ahora lo que nosotros estamos intentando hacer es cada vez más que se hagan procedimientos terapéuticos mediante endoscopía, porque la recuperación claramente del paciente es muy diferente a una cirugía. Tú el pólipo nasofaringio lo sacas de dos maneras, o guiado por rinoscopía o por cirugía a paladar abierto. Hay una diferencia abismal. Nosotros decidimos sacarlo, le colocamos un punto retractor de paladar,
el endoscopio nos guiaba por anterior para ver que estemos sacando por completo el pólipo, y con una pinza Satinsky que se usa para clampear vasos torácicos, sacamos el pólipo nasofaríngeo. Acá les mando el video. Este es el pólipo nasofaríngeo de nuestro paciente. ¿Ok? Después de que nosotros sacamos el pólipo, avanzamos el endoscopio por anterior para saber en ambas fosas nasales que no queda nada de pólipo, y luego entramos por posterior para ver también que en posterior se haya retirado por completo todo el pólipo nasofaríngeo y nuestro paciente feliz. Y este pólipo nasofaríngeo se va para histopatología. Algo en particular que encontramos en este paciente es esa pequeña espiga al costado del pólipo. Posiblemente la espiga haya sido la responsable del pólipo, porque esa espiga es un cuerpo extraño, y posiblemente ingresó primero el cuerpo extraño, y luego, a raíz de esta inflamación, como los pacientes felinos hacen mucha inflamación de manera desordenada, han generado el pólipo nasofaríngeo. ¿Ok? Así que este caso es un caso muy simpático y muy típico. Pregunta, doctor Yerson, ¿pero abriéndole la boca no lo podía ver? Sí, hay algunos pólipos que crecen tanto que te ocupan la cavidad oral, y la isla clínica que tú tienes es disfagia marcada. El paciente deja de comer y deja de dormir. Y empieza a ponerse flaco, pelo hirsuto y X. Esos casos, si le abres la boca, claramente lo vas a ver, pero en la mayoría de los casos, generalmente se muevan tanto a la cavidad nasofaringe que se pueden enmascarar. Y hay que acordarse que abrirle la boca a un gato, pues no es como abrirle la boca al Golden Retriever. Es un poco más complicado, entonces no es que te deje ahí, a ver, tráeme la linterna y vamos a sacar la lengua y vamos a explorar. No, no es que nos permita tanto. Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. A lo que yo quería venir con este ejemplo es la importancia de la semiología. Es sumamente importante para la endoscopía, y eso quiero dejarlo muy bien hoy día acá. ¿Ok? No hay endoscopía sin medicina previa. No hay servicio de endoscopía. De repente hay un colega de acá de la charla que da servicios, algunos me dijeron que se iban a conectar. No damos servicio de endoscopía al paciente que no consideremos clínicamente que lo necesite, porque no es justo ni para el tutor del paciente ni para el paciente someterlo a anestesia, a manipulación, por más que sea de mínima invasión, cuando nosotros sabemos que no vamos a aportar nada en él. No, acá les dejo una frase del doctor David Witt, el cual es un doctor muy reconocido, tiene muchos años en endoscopía, casi más de 30 años haciendo esto todos los días de su vida, el cual de una conferencia que pude recibir de él, esta fue su conclusión. ¿Ok? Siempre, pero siempre considerar si es que nuestro paciente realmente es específico para esta determinada endoscopía. No porque tenga el endoscopio en la clínica lo voy a empezar a meter endoscopio a todos, porque les aseguro que si usan así la endoscopía no van a llegar al diagnóstico tampoco. Así tengan el mejor endoscopio, no van a llegar al diagnóstico. Avanzamos. Actualmente hay que diferenciar. Tenemos endoscopios flexibles y endoscopios rígidos. ¿Ok? Tenemos endoscopios flexibles y endoscopios rígidos. La diferencia es como lo dicen. El endoscopio rígido tiene la característica de poder flexionar y tiene movimientos. Dependiendo del endoscopio puede tener movimientos hacia 4 direcciones o hasta 5 direcciones. Y su capacidad de flexión va a ser en base a la capacidad del endoscopio. Algunos pueden ser 90 grados, otros 180 y otros 200 grados. ¿Ok? Y acá quiero resaltar una cosa. Dentro de los endoscopios flexibles, ven dónde está la flecha donde hay un gatito. Pongo un endoscopio que dice 5.9 milímetros, 110 centímetros de largo, y pongo otro donde dice Fujifilm de 5.8 milímetros por 110 centímetros de largo. Estos dos endoscopios son dos endoscopios creados para medicina felina. Uno es de la marca Karl Storz y el otro de la marca Fujifilm. Esto nos quiere decir que la industria ya se está preocupando por medicina felina al hacer equipamientos que nos van a permitir nosotros llegar incluso hasta el yeyuno. Porque antes nosotros usábamos un endoscopio de humana, el cual con ese teníamos pues que llegar donde se pueda llegar sin lastimar al paciente. Y claramente en los pacientes felinos de 3,5 kilos, que es un peso promedio, no puedes pasar tú del estómago.
Hoy por hoy, con estos equipos de endoscopía, puedes llegar a evaluar el esófago, el estómago, el duodeno y la primera porción o hasta la porción media del yeyuno, dependiendo del paciente feliz. Pero eso quería resaltar. Al otro lado de la pantalla, que vendría a ser para su lado derecho de ustedes, están los endoscopios rígidos. Por lo general, los endoscopios rígidos nos sirven para endoscopía óptica de la cavidad auricular, endoscopía respiratoria, endoscopía urinaria y láparo y tóraco-copía. ¿Ok? Generalmente ese es el uso que tienen los endoscopios rígidos. Hay de muchos diámetros, hay de muchas medidas, hay de muchas marcas. Esto es todo un mundo muy grande de los tipos de endoscopios que hay. Tenemos los tipos de imagen de endoscopía que ustedes van a empezar a ver, porque ahora ya están empezando a sonar mucho la endoscopía por muchos países de la región, en redes sociales van a ver mucha endoscopía. Entonces, la imagen que ustedes ven de endoscopía, cuando vean, van a ver algunas veces y dices, oye, esa imagen se ve mejor que esta otra imagen. Porque es como los televisores esto. Hay imágenes de todos los tipos. La imagen de un endoscopio radica por dos cosas. Por el tipo de pantalla que tienes para emitir la imagen, más el procesador. Y el procesador es como el corazón casi del endoscopio. Es lo más importante porque es el que le va a brindar no solamente las características de definición de ese endoscopio, sino características muchas veces de grabar, de tomar fotos, o en equipos avanzados de última tecnología van a tener características computarizadas como la cromoendoscopía, que ahora nosotros ya la realizamos y ahora vamos a hablar un poco de ella. Acá abajo de la imagen ponemos una imagen de video, nuestro logo antiguo, cuando empezamos teníamos un equipo de video, esa es la resolución. Luego pasamos a un equipo HD, esa es una imagen gástrica en HD, y ahora estamos con uno que es Full HD y en algunas secuencias puede llegar hasta 4K y es una imagen de una tráquea. ¿Ok? La cromoendoscopía digital computarizada, actualmente nosotros la realizamos, el equipo que tenemos tiene la característica, es un equipo que trabaja ya, está empezando ya con la inteligencia artificial a nivel de los equipos médicos, los cuales a la mano izquierda tenemos imágenes de alta definición de endoscopía. A la mano derecha tenemos las imágenes de cromoendoscopía. Si ustedes se dan cuenta, parece que les pusieran una lámpara color verde, que les cambia el color. Pero ¿qué es lo que hace este endoscopio? Este endoscopio hace una cromoendoscopía digital computarizada. La cromoendoscopía significa endoscopía de contraste o de tinción. Antes, para hacer una cromoendoscopía, nosotros teníamos que dar vía oral el contraste, ¿ok? O la solución que hace el contraste, vía oral al paciente, y luego con la luz normal podíamos ver los cambios a nivel de la mucosa o con una luz especial del endoscopio. Actualmente, con 2022, la tecnología sigue avanzando rápidamente, ya hay equipos que en la punta tienen inteligencia artificial y tienen una serie de luces y una serie de software computarizados que hacen esto de manera computarizada y ya no necesitamos dar ninguna atención a ningún paciente, porque incluso algunos de estos fármacos eran tóxicos en felinos. Por eso en felinos la cromoendoscopía nunca llegó a desarrollarse del todo. Ahora lo hacemos de manera computarizada. ¿Y para qué me sirve la cromoendoscopía? La cromoendoscopía me sirve a mí para marcar vascularización superficial. ¿Qué pasa? Que en humana ellos hacen tanta endoscopía tan frecuente que ellos no solamente diagnostican masas gástricas, sino muchas veces ellos trabajan con las lesiones crónicas precancerígenas. A una persona que sufre de gastritis multinodular o una gastritis abrasiva, le hacen controles endoscópicos cada año, 2 o 3 veces al año. Entonces, ellos manejan mucho la parte preventiva. Entonces, con la cromoendoscopía, ellos pueden reconocer en qué momento la mucosa está empezando a crear vascularización superficial aberrante. Y esta vascularización superficial aberrante es muy compatible con una metaplasia severa, la cual va a convertirse en una neoplasia gástrica. Entonces se adelantan un poco en el tiempo con esto. Nosotros actualmente estamos usando la cromoendoscopía para eso, aunque en veterinaria no es que le hagamos a un paciente al mes una endoscopía, no es tan seguido. Y dos, la usamos para la definición vascular de una masa cuando tenemos que resectarla vía endoscópica o cuando el cirujano, porque imaginen, tenemos una masa a nivel del recto, tienen que sacar
toda una porción de la mucosa, eso no es de abordaje endoscópico en el caso que estoy mostrando, y es abordaje quirúrgico. Con la cromoendoscopía nosotros le marcamos los bordes de definición vascular aberrante al cirujano, y el cirujano sabe hasta dónde tiene que ampliar sus márgenes. Para eso es que usamos actualmente la cromoendoscopía. Y la verdad está dándonos buenos resultados porque la usamos mucho para seleccionar qué zona tomamos una muestra de biopsia. Entonces, la patología nos está concordando con cada vez más resultados interesantes. Ya compartiré seguro en un futuro cuando acumulemos un poco más de información. A ver, diferencia de la endoscopía de medicina humana con veterinaria. En humana puede ser que algunos pacientes entren en endoscopía con una simple sedación, nada más. En veterinaria, ninguno entra con sedación. Todos demandan anestesia general. Doctor Yerson, una consulta, ¿inhalatoria o endovenosa? Los que me conocen saben que muchos años atrás estuve varios años haciendo anestesia. A ver, ¿inhalatoria o endovenosa? No hay una diferencia. La diferencia es cómo van a manejar la anestesia. Si la hacen la anestesia bien, con una monitorización y en un plano correcto, usa cualquiera, la que desees. La cosa es que el paciente tiene que estar entubado, monitorizado y sobre todo tiene que tener un anestesista a la cabeza. ¿Ok? Acá le pongo dos imágenes en las cuales he puesto A y B. Esta es otra pregunta también. A mí me dan dos opciones para manejar mis endoscopías. La opción A me da una máquina, una General Electric 9100 NXT. 5 modos ventilatorios, monitorización, no te va a faltar nada de monitorización. Tiene circuitos cerrados, circuitos abiertos, concertinas de seguridad. Un equipo que actualmente lo usan en medicina humana y en veterinaria, pero en otros países lo usan muchísimo. Muy bueno el equipo. ¿Puedo elegir la opción A o puedo elegir la opción B? A ver, Gerson, o te damos esta máquina o te damos al anestesista, la cual ha hecho una pasantía en la Complutense de Madrid, en la Autónoma de Barcelona, tiene 7 años haciendo solamente, exclusivamente anestesia, tiene doble certificación Recover. ¿Qué eliges tú? ¿La máquina o al anestesista? Pues yo elijo al anestesista. Y esto hay que recordar mucho. Si bien la tecnología nos ayuda a nosotros, en el área de anestesia, hasta el día de hoy en medicina humana, las máquinas no pueden reemplazar a las personas. Y hay que tener en cuenta esto. No podemos reemplazar a las personas porque las personas van a estar controlando todos los circuitos de las máquinas en todo momento. Con ese tablero que ven en las manos, van anotando y van viendo. Porque si bien una máquina puede equivocarse o una máquina puede lanzar un valor el cual no es real con el valor del paciente, el anestesista tiene la función y la misión de estar atento a esos cambios y decir, sí, realmente lo que me dice el monitor es lo que expresa mi paciente. Este paciente estamos bien, está en un plano seguro. Doctor, continuamos la endoscopía, la laparoscopía y qué sé yo. Gerson, para la endoscopía, algunas endoscopías te demora 10 minutos. ¿Es necesario toda la anestesia? Por experiencia, le digo que ya he cumplido un poco más de 10 años de entrar todos los días a un quirófano, porque solamente vivo en el quirófano, soy doctor de quirófano nada más. Es muy importante eso. Es muy importante porque cada vez más nuestros procedimientos tienen que ser proyectados a ser seguros. Y eso pues es un poco lo más difícil que le va a costar tomar, pero van a llegar a procedimientos cada vez más seguros. ¿Ok? Luego, superados los principios básicos, entramos a endoscopía. Endoscopía digestiva alta. ¿Cuál es la finalidad de endoscopía digestiva alta? Evaluar, en este caso, primero el esófago. ¿Qué anormalidades puedo ver yo en el esófago? Podemos tener esofagitis por reflujo gastroesofágico, podemos tener cuerpos extraños, una neoplasia, un granuloma, un divertículo, puede haber una intususcepción gastroesofágica, atención con esto, pueden haber desórdenes de la motilidad, como es el megaesófago. Acá, mucho cuidado. La dilatación esofágica es una cosa, y el megaesófago es otra cosa. La dilatación es un segmento o varios segmentos dilatados del esófago.
El megaesófago es una enfermedad neuromuscular, en donde el esófago muscular y con su paso nervioso ha perdido su facultad. Ya no tiene irrigación nerviosa, no hay contracción muscular y el esófago se empieza a elongar por la acumulación de alimento, la acumulación de líquido o por la misma respiración que ha perdido una gradiente de positividad y negatividad en cada ciclo inspiratorio. Y el esófago se elonga. ¿Podemos tener un paciente con dilatación esofágica y no ser megaesófago? Muchos, sobre todo los braquicéfalos. Y braquicéfalos felinos. Ojo, que ahora más adelante vamos a hablar de los braquicéfalos felinos, que son un mundo aparte. No solamente el bulldog es el braquicéfalo. Los braquicéfalos felinos están empezando a mostrarnos muchas de las enfermedades descritas por años del complejo respiratorio, del síndrome obstructivo de las vías aéreas del braquicéfalo, pero ahora en felinos. Eso es lo que podemos diagnosticar por endoscopía. Al costado del cuadro, en la mano derecha, hay dos imágenes de un esófago normal. Hay que acordar que el felino tiene esófago a nivel recubierto a nivel de músculo liso y estriado, y por eso el cambio de la forma en los segmentos del esófago. Esto se repite en los felinos menores y en los felinos mayores. Lo pueden encontrar en un otorongo, en un león o en un gatito doméstico. En la parte inferior, en las imágenes que están más grandes, tenemos las patologías. Acá tenemos típicas imágenes de esofagitis. Y la imagen que está hacia el borde inferior de la parte derecha, tenemos un esófago en donde vemos mucosa gástrica. ¿Qué es esto? Vamos a ver este caso. Ustedes me van a decir, el esófago es un órgano tubular que tiene que terminar en un cardias, que miren cómo es mi puño. Miren ahora mi cámara. El cardias cierra así. Tú cuando entras con endoscopía, como el endoscopio bota aire, puedes abrirlo. Y luego que tú pasas, esto se vuelve a cerrar. ¿Ok? Entonces el esófago es un órgano tubular que termina en un cardias. Díganme acá, bueno, yo lo voy a decir ahora, pero ¿qué es esta patología? Bueno, Estimado Paul, un favor, aquí ¿podrías le prender la escribo. luz de arriba? Cada pito que se escucha al fondo es la respiración del paciente. Y si ustedes ven, cada vez que el paciente respira, se protruye mucosa del estómago. ¿Qué patología es esta? Hernia hiatal, grado severo, con exposición de la mucosa gástrica a la cavidad esofágica. Paciente muy, pero muy candidato a formar una intususcepción gastroesofágica. ¿Ok? Este paciente tiene que pasar a quirófano. No es en el mismo momento, pero al día siguiente o 2 días después tiene que entrar a quirófano, porque si es que el paciente desarrolla una intussuscepción gastroesofágica, ahí es cirugía de urgencia. ¿Ok? Es una patología muy simpática. Ahora, a nosotros con endoscopio no nos basta solamente ver el cardias hacia adelante. ¿Se acuerdan que le dije que hay unos endoscopios, sobre todo los digestivos, que tienen flexión? Bueno, esto es para que cuando el endoscopio entre, miren mi mano, cuando el endoscopio ingresa, el endoscopio pueda flexionar y pueda ver atrás de él. ¿Ok? Cosa que cuando el endoscopio entra así, él está mirando para adelante y luego flexiona para que no se le pase nada a lo que ve atrás. Cuando hacemos la retroflexión, que se llama, es donde tenemos la otra imagen. Ven cómo el endoscopio está abrazado por el cardias, pero en ese caso el cardias se ve grande, se ve elongado, no lo abraza por completo, ¿ok? Está suelto. Eso se llama incompetencia del esfínter gastroesofágico, muy compatible con la enfermedad de hernia hiatal. Pero no solamente las hernias hiatales son compatibles con esa patología, hay otras patologías que pueden ser compatibles también con ese mismo cambio. Endoscopía digestiva alta al estómago. ¿Para qué hacemos una endoscopía digestiva alta en el estómago? ¿Qué podemos sospechar? Claramente de una gastritis, de un helicobacter, de una ulceración, ¿ok? De una hipertrofia de la mucosa antral, de cuerpo extraño, de neoplasia, de hernia hiatal o de estenosis pilórica, que es la unión del estómago con el duodeno. Acá arriba tenemos una imagen de un cardias de comida normal. En la parte de abajo tenemos múltiples patologías. Empezando por mi mano izquierda inferior, vemos una úlcera gástrica junto con una marcada gastritis. ¿Ven cómo se hacen pequeños grumos? Eso es una gastritis multinodular. Hacia la mano derecha vemos una imagen muy similar y al costado una imagen en color verde. Acuérdense que las que parecen de color verde en la cromoendoscopía. Acá estamos viendo una gastritis hipertrófica marcada felina.
¿ok? Estas gastritis hipertróficas muchas veces tienen el origen de ser gastritis linfoplasmocíticas. Entonces, en este paciente tomamos biopsias y dio como ese resultado, una gastritis linfocítica severa. Vemos ahí la inflamación, vemos el marcado engrosamiento que tiene. Ahí, paciente se tiene que tomar muestra de biopsia para mandar a patología para que vayan a buscar un helicobacter, confirme si hay una gastritis inmunomediada o no. Y la otra cosa es que en este paciente con esta imagen tú ya lo diagnosticaste. Ahí la endoscopía tiene dos fases. Uno, el diagnóstico que hace macroscópico y otro, el diagnóstico que hace histopatológico cuando toma una muestra de biopsia. Entonces, en este caso, esto es una gastritis hipertrófica. No tengo que esperar al patólogo para que confirme si es hipertrófica o no, es hipertrófica. La biopsia que voy a tomar me va a buscar por qué se formó la gastritis hipertrófica. ¿Ok? Entonces, siempre en endoscopía nosotros vamos a tomar muestra de biopsia a todos los pacientes, porque han entrado pacientes que necesitan la endoscopía porque tú hiciste la evaluación previa. ¿Ok? Entonces, si no hay lesión, también tomo biopsia, porque nuestro compañero que se llama Helicobacter hay en felinos y muchas veces el Helicobacter no puede presentar lesiones en la mucosa, pero sí clínicas, si tu paciente vomita teniendo positivo Helicobacter. Entonces tú cuando entras a un estudio endoscópico, así no encuentres una lesión marcada en el estómago, tienes que tomar muestras. Hay de las 3 porciones del estómago, hay una porción que se prefiere tomar para descartar un Helicobacter y de esa zona se toma. ¿Cuántas biopsias tomamos? Pues generalmente de cada porción gástrica, como mínimo 3, lo ideal son 5. Eso no lo decimos yo, no es que nos acomoda, no. Hay un censo mundial hecho por el WhatsApp, el cual nos marca cuántas biopsias se deben tomar de cada porción digestiva para que sean representativas para el patólogo y llegar a un diagnóstico. Dentro de la endoscopía digestiva alta felina, también como les dije, nosotros podemos evaluar la zona del duodeno y la zona del yeyuno. ¿Ok? Acá me voy a detener un minuto porque tengo que comentar una cosa. La endoscopía es muy buena para tomar muestras de la mucosa del duodeno y el yeyuno. Doctor Gerson, una pregunta. Pero mi paciente en el informe ecográfico me dice que los cambios del yeyuno están a nivel de la capa muscular y de la submucosa. Voy para endoscopía y ahí por eso digo que es muy importante valorar antes de hacer una endoscopía. Porque si el paciente tiene cambios a ese nivel y tú sabes que tu biopsia endoscópica va a llevar a nivel de la mucosa, tú hoy tienes dos caminos por hacer. O la primera opción, decirles que vas a hacer la endoscopía para tomar muestras de biopsia, a ver si es que con esas muestras de biopsia la enfermedad también se expresó hacia la mucosa y llegamos a un diagnóstico definitivo. Y si en caso no es diagnóstica, pasarías a una biopsia de espesor completo o vas directamente a una biopsia de espesor completo. Eso va a depender de la condición del paciente, el tiempo de la patología del paciente y el dueño cómo lo pueda traducir lamentablemente, porque no todos los dueños lo van a traducir de la misma manera. Hay que considerar esos 3 puntos. Ahora, doctor, pero para biopsia y ayuno, en un paciente con diarrea crónica, con pérdida de proteínas, con un estado corporal bajo, ¿vamos a someterlo a cirugía? ¿Esa cicatrización de esa incisión va a cicatrizar bien? Ahí viene la laparoscopía, que más adelante podremos conversar, porque vía laparoscópica podemos hacer biopsia de espesor completo del yeyuno. Entonces, hoy por hoy podemos concluir que por mínima invasión, endoscopía más laparoscopía, podemos biopsiar todo el tracto digestivo. ¿Ok? Por mínima invasión podemos biopsiar todo el tracto digestivo de un felino. Entonces, la siguiente vez que ustedes tengan un problema digestivo y necesiten una biopsia, recuerden que por mínima invasión lo pueden hacer. O sea, lo pueden hacer y lo pueden hacer. ¿Ok? Endoscopía digestiva baja. Nos sirve para ver la zona del recto, del colon, volvemos. Enfermedad inflamatoria intestinal, parásitos, ulceraciones, neoplasias, pólipos, ¿ok? Lo mismo, evaluamos, vemos, acá en la parte inferior derecha vemos unas severas lesiones a nivel de colon, un engrosamiento, un empedrado,
un engrosamiento bastante marcado, pues claramente vamos a tomar muestras de biopsia del colon. Doctor Gerson pregunta, ¿es seguro tomar biopsias del colon? No, no puede ser que lo perfore. Es seguro tomar muestra de biopsia del colon. Tomen sin ningún problema. Solamente lo que no deben hacer en el colon es tomar una biopsia y luego de ese lecho que te quedó, volver a tomar otra biopsia. Porque algunas veces decimos, si yo quiero una biopsia de espesor, ¿por qué no hago una biopsia sobre biopsia? Sí, lo podemos hacer, no es difícil. Solamente lo único que hay que pensar es que tú puedes, entre tu biopsia sobre biopsia, puedes perforar al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque también estás entrando en un paciente que tiene una inflamación crónica y que claramente las capas no son la más fuerte que digamos, a menos que hayan hecho una metaplasia y que estén acartonadas. Pero si no ese es el caso, ten mucho cuidado porque tú puedes causarle una perforación con tus biopsias. ¿Ok? Esta es la imagen por cromoendoscopía, en el cual resalto en la cromo, no sé si logran ver unas donas con un punto en el medio, en las imágenes de cromo, las que tienen un poco de verdecito. Eso nos indica que las lesiones tienen un compromiso vascular céntrico. Estas lesiones son conocidas como donas o lesiones nido, muy pero muy características de colitis inmunomediadas, unas colitis linfoplasmocíticas, y fue lo que tenía este paciente. Este paciente tiene una colitis linfoplasmocítica. Endoscopía digestiva terapéutica. Bueno, yo creo que esto es lo que más actualmente se conoce a la endoscopía por las redes sociales y X cosas, que nos permite sacar cuerpos extraños. Los felinos son los campeones comiéndose ligas y agujas. Ligas y agujas siempre se van a comer. Hay que recordar una cosa, que no solamente la endoscopía nos sirve para sacar el cuerpo extraño, la endoscopía también nos sirve para confirmar el diagnóstico. Y cada vez que ustedes entren en un paciente con un cuerpo extraño, diagnosticado radiográficamente o ecográficamente, y no es un cuerpo extraño que sea una moneda o que tenga una radiopacidad aumentada o sea, hiperecogénico, hay que tener mucho cuidado cuando el dueño definimos un cuerpo extraño. Porque hay que acordar que el estómago es una cavidad con moco, bilis, aire y en movimiento. Y los pacientes que llegan a una ecografía no siempre están en ayunas y tomando agua las últimas 8 horas como una persona. ¿Ok? Entonces acá es donde la ecografía puede perderse. ¿Por qué? Porque la onda de ultrasonido se pierde en el aire. Entonces es ahí donde se pierde. Y es ahí donde yo también siempre recalco en las charlas. No, que el ecografista se equivocó. No, no se equivocó. Lo que pasa es que tenemos que saber, cuando hagamos una prueba, cuál es su nivel de especificidad de esa prueba. Para cuerpos extraños, gástricos, no radiopacos y no hiperecogénicos, la ecografía tiene una asertividad del 79%. Publicado, muchos artículos. Ese es un promedio aproximado. Ok, entonces tú lo mismo hablas con el dueño. 79% que sea un cuerpo extraño. Vamos a hacer una endoscopía, ¿para qué? Para primero confirmar el diagnóstico. Entramos, sí, si es un cuerpo extraño, y en ese mismo momento sacamos el cuerpo extraño. O entramos y decimos, no, no es un cuerpo extraño, era un acúmulo de alimento que le había quedado más días de lo normal, o era una baba sólida que se había pelmazado ahí, tenía más de lo normal, o tenía una nodulación en el píloro que simulaba un cuerpo extraño, pero es un nódulo pilórico. Ok, entonces hay que entrar siempre con esa salvedad. No, si es un cuerpo extraño y si es un cuerpo extraño, porque si ustedes están seguros de algo que no es totalmente seguro, ¿qué esperan del propietario? El propietario claramente va a estar mucho más seguro que ustedes. Y después cuando digas no era un cuerpo extraño, lo primero en la mente es el error. Y no, nosotros tenemos que decir la verdad de cada prueba, y cada prueba tiene una especificidad y una sensibilidad y un margen de error. Y eso tenemos que definir. Bueno, entonces, endoscopía respiratoria. ¿Okay? La endoscopía respiratoria en felinos se puede hacer rinoscopía, anterior-posterior, laringoscopía, tráqueo y broncoscopía. ¿Ok? Con respecto a los felinos, hay que recordar que tenemos a los braquicéfalos y a los que son mesocéfalos. ¿Ok? Los braquicéfalos son pacientes que tienen todas las estructuras anatómicas nasales, pero en un cráneo comprimido. Nada más. Pero tienen todos. Entonces,
Al tener este cráneo comprimido, ¿qué hace? Hace que las estructuras tengan un mayor roce y tienden a la inflamación porque el aire cuando ingresa tiene una mayor reverberancia sobre la mucosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en ellos cuando tienen problemas anatómicos? Más allá del problema que ya les describo, encima nacen con las narices estenóticas, que cada vez que ellos respiran, hacen más fuerza para respirar. Y esa mayor fuerza hace que el pasaje de aire sea turbulento. Y ese pasaje de aire turbulento hace que se inflamen más la zona de los meatos nasales. Y cada vez que el paciente respira, se inflaman más los meatos y se edematiza y se va cerrando más. Y cada vez que respira, hace ese ciclo. ¿Ok? Entonces, al tiempo tenemos un paciente persa, el cual ronca o el cual respira haciendo ruidos. Lo primero es que no tenemos que normalizar eso. El dueño no tiene que decir, ah, sí, es que como es ñatito así respira. No, no, eso el dueño lo puede decir, pero como veterinarios no hay que normalizar eso. Sí, pero respira así porque hay una deformación, que tú no sabes el grado de deformación que es, ni yo tampoco por el momento, y que en un momento tenemos que darle atención porque eso puede llegar a otro tipo de consecuencias. ¿Ok? Entonces, si partimos en no normalizar eso, se sabe que todo paciente braquicéfalo tiene que ser evaluado endoscópicamente. ¿Para qué? No, bueno, doctor Gerson, pero ¿para qué? Si lo vamos a hacer, hemos visto que este pacientito tiene las narices cerradas, se las vamos a abrir. Y he visto que el paladar blando se le ha elongado un poco y se lo vamos a recortar. Está bien, le vas a hacer algo que necesita. Pero ¿tú sabes qué más necesita el paciente? ¿Tú sabes si es que tiene un colapso bronquial, colapso traqueal, una desviación traqueal? Si tiene unos cornetes aberrantes más allá de la nariz cerrada acá en la punta, internamente si los tiene tan cerrados tanto por anterior como por posterior. Tú sabes que más allá de tener el paladar blando elongado, sabes si la laringe está con su forma anatómica o ya perdió su forma anatómica y está así, en un colapso. Eso no lo puedes saber. ¿Ok? Y el día de cirugía con un laringoscopio, de repente puedes evaluarte la laringe, pero no la tráquea, no los bronquios, no la nariz posterior, no la nariz anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Lo que nosotros recomendamos en estos casos es que el paciente se haga una tipificación endoscópica de las vías respiratorias. En esos pacientes nosotros realizamos 5 endoscopías en uno para tipificar el grado de complejo respiratorio de braquicéfalo que tiene el paciente felino. ¿Ok? Y una vez que nosotros lo tipificamos, ¿ok? Una vez que nosotros lo tipificamos, vamos con el dueño, o en ese mismo momento bajamos unos 5 minutos y ya le hablamos al dueño y le decimos, a ver señor, nuestro paciente tiene 9 enfermedades. De complejo, que son 13, tiene 9. De estas 9 solamente puedo corregir 2 enfermedades. El resto de ellas no. Si yo corrijo 2 enfermedades, vamos a mejorar un 25 a 40% la respiración del paciente. Entonces, si usted quiere que lo opere, le voy a abrir las narinas y le voy a recortar el paladar. Pero hay que saber que solamente vamos a mejorar un 40%. Y que en unos meses tenemos que volver a evaluarlo para saber si es que este grado no está aumentando de lo que nosotros ya registramos. ¿Ok? Y con eso entras a cirugía. Y con eso entras tú a corregir lo que tienes que corregir. ¿Ok? Pero tú ya sabes qué más tiene el paciente y tú ya puedes predecir cómo le va a ir en el postoperatorio, que es muy importante, cómo le va a ir en casa y cuánto vas a mejorar la ventilación y la calidad de vida de ese paciente. Si no haces la tipificación, tú no vas a tener carencia de esos datos y eso va a hacer que no puedas darle a tu paciente lo que realmente necesita. ¿Ok? Vas a quedarte, pues, falta de información. ¿Ok? Esta es una imagen, por ejemplo, esta imagen de endoscopía que se ve acá. Acá se ve cómo estamos en los meatos y lo que se ve en la luz es una etmoides. Es una concha etmoidal edematizada, hipervascularizada, que está ocupando la luz donde debería haber el pasaje aéreo. Y si se dan cuenta, el pasaje aéreo está reducido por los laterales de esa concha etmoidal edematizada. No tiene pasaje aéreo este paciente. ¿Ok? Entonces, eso, pues,
nos lleva a un problema. Ahora, este paciente, más allá de tener un complejo braquicefálico, también en esa nariz podríamos tener una rinitis inmunomediada. ¿Ok? Esa rinitis inmunomediada se tiene que diagnosticar por medio de citología o biopsia. Yo prefiero la biopsia, ¿ok? Porque la citología puede tener algunos errores, la histopatología también puede tener un margen de error, pero entre la histopatología y la citología es más confiable la histopatología. Pero no todos los pacientes son biopsiables de esa zona, porque es una zona cartilaginosa. Y algunas veces cuando el cartílago no está totalmente degenerado, cuesta agarrar una muestra de biopsia. Cuando hay una degeneración marcada, sí, sacas un pedazo, un buen pedazo, y eso pues te ayuda bastante para tomar una muestra de biopsia bastante representativa. Acá, a ver, emergencias endoscópicas. ¿Hay emergencias endoscópicas en felinos? Sí. Una emergencia endoscópica podría ser un cuerpo extraño en el esófago o en el estómago como una aguja, sí. Pero otra cosa que es una emergencia mayor es el video que les voy a mostrar. Mucha atención. La tráquea de los felinos, ¿ok?, es bastante sensible a la manipulación. Y una de las mayores manipulaciones que hacemos de la tráquea de felinos son cuando entubamos al paciente. ¿Ok? Cuando nosotros entubamos al paciente felino, tiene que ser de manera delicada. El tubo tiene que ser el idóneo para el paciente y tiene que estar lubricado. Acuérdense eso, lubricado y de forma delicada y con un laringoscopio que nos diga exactamente dónde tenemos que ingresar el traqueotubo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera apresurada, lo hacemos sin un laringoscopio que nos permita una visión óptima, el traqueotubo no estaba lubricado o el traqueotubo ha sido reusado muchas veces y se ha puesto duro como un cartón, lo que podemos hacer es, no lo vas a, es difícil que tú mismo perfores una tráquea, es difícil. Lo que es fácil es que tú hagas una inflamación marcada de eso. Y al tiempo, a las horas, como la tráquea es un órgano que se va extendiendo, esa inflamación en un momento se abra y se quede un foco de perforación traqueal. ¿Ok? Para la perforación traqueal, tú vas a reconocerlo porque el paciente va a desarrollar enfisema. Puede ser de grado leve, moderado o severo. Perfecto. Vas a sacar una radiografía, pero con la radiografía no vas a tener la capacidad de diagnosticar en qué zona de la tráquea está perforado. Porque una cosa es que se perfore la unión laringotraqueal, otra cosa es que se perfore la tráquea en sí y otra cosa es que se perfore la tráquea, perdón, cervical y otra cosa es que se perfore la tráquea torácica. La tráquea torácica es la más compleja porque generalmente los traqueotubos llegan hasta la bifurcación, hasta la porción cérvico-torácica y esa porción, si se perfora, pues es bastante complejo porque puedes tener problemas serios ahí. ¿Ok? Acá les mando un video para que vean esto. ¿Ven cómo se ve la... ¿Ven cómo se ha empezado a botar aire por ahí? Pues eso es una perforación de tráquea. Y eso no es muy bonito de ver. Si es en la porción cervical, pues hay buenas chances, pero si es en la porción torácica, tenemos un poco de problemas. Dependiendo, si es la torácica distal, es mejor o mayor chance de poder operar, pero si es la unión cérvico-torácica, donde está la entrada al tórax, es complicado. ¿Ok? A ver, adelantamos un poco la charla porque les dije, como vieron en el dibujo al inicio, esta es una especialidad que ha crecido un montón y tenemos mucho de qué hablar. Pero vamos con cirugía laparoscópica. ¿Qué es la cirugía laparoscópica? La cirugía laparoscópica es usar, en vez de usar las manos, usamos instrumentos que van a ingresar por pequeños puertos. En la imagen del medio ven ahí un puerto transparente con una pinza. Esa pinza ingresa por el puerto. ¿Cuánto mide ese puerto? 5 milímetros. Y si tienes equipamiento un poquito más pequeño, te puede llegar a medir 3 milímetros. ¿Ok? Que viene a decir medio centímetro. Por esos puertos hacemos las cirugías. Punto importante, no todas las cirugías están diseñadas para ser vía laparoscópica. Y acá es importante que el médico cirujano elija qué entra y qué no entra a quirófano. Demonarnos un momento y saber qué entra y qué no entra. Antes
15 años atrás se decía, bueno, entramos por la laparoscopía y si no ponemos, no pasa nada, abrimos al paciente. Ese es un concepto antiguo. Es un concepto antiguo, ¿por qué? Porque hoy día, con toda la tecnología que tenemos, nosotros podemos acercarnos, no al 100%, pero sí al 90% de saber si es que el paciente demanda una técnica laparoscópica o abierta, y podemos descartarlo antes de someterlo a una extensión de anestesia. ¿Ok? Si es que tú haces esa buena clasificación, ¿ok? Y esto lo dijo un doctor de UC Davis, que le tengo mucho aprecio, nos decía que en sus 30 años haciendo la laparoscopía ha aprendido que en los últimos 10 años, si clasifica bien a su paciente, es raro que tenga que convertir una cirugía. Es raro. No imposible, porque cuando tienes una emergencia laparoscópica la conviertes. Sí, pero cuando tienes una emergencia, no cuando entraste a hacer algo que tú creías que podías hacer, pero que luego tenía que ser por abierta, pudiendo haber hecho antes al paciente una buena ecografía, una tomografía o una resonancia. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La mínima invasión no necesita más que imágenes de poder hablar, porque la mínima invasión es hacer las mismas cirugías, pero por pequeños orificios, que claramente va a traer al paciente cosas importantísimas que hay que tenerlas presentes. Primero, mínima manipulación, mínima inflamación en el órgano, menor dolor, mejora la calidad de recuperación de una manera bárbara, mejora la calidad de recuperación. Yo no digo que el paciente que es operado de manera abierta se recupere mal, no. La laparoscopía mejora la calidad de recuperación. Otra cosa, disminuye el potencial de infección, porque si tú esterilizas bien el equipo y usas equipo estéril, no abriste nunca ni expusiste vísceras. Y el ambiente que nosotros estamos ahora es un ambiente contaminado, no es un ambiente estéril. Y hay bacterias que pueden caer. Al no tener una incisión abierta, es menos probable que se cree una infección. Tercero, doctor, mi paciente se sacó los puntos, se puede eventrar. Por la laparoscopía, pues por una incisión de medio centímetro donde se cierra con un punto, muy difícil que se haga un asa intestinal, o un pedazo de hígado, vaso, qué sé yo. Esa opción de ventración desaparece sustancialmente. Desaparece sustancialmente. ¿Ok? Acá tenemos dos ejemplos. El de la mano derecha es un abordaje, una celotomía convencional para hacer una biopsia hepática. En el otro lado tenemos un abordaje laparoscópico en el cual tomamos la misma muestra de biopsia del mismo tamaño, porque cuando hacemos laparoscopía en biopsias, nosotros escogemos el tamaño de nuestras biopsias, pero la diferencia es que el paciente acá tiene una incisión, una sutura corrida, y acá tiene solamente 3 puntos, cada uno de medio centímetro, con un punto se cierra bastante bien. Ustedes califiquen cuál creen que se va a recuperar mejor, cuál creen va a necesitar menos antibiótico, cuál va a requerir menos analgésico y cuál va a requerir menos tiempo de hospitalización. Esto es sumamente importante en felinos. Tiempo de hospitalización. Los felinos no les gusta la hospitalización. No a todos, pero a muchos de ellos no les gusta y se estresan. Pues la laparoscopía ofreció esta opción. En felinos es difícil, es más difícil que en caninos valorar el dolor. Las escalas creadas funcionan, pero son más difíciles de valorar que en caninos. Una técnica que disminuye el dolor. Los felinos son más difíciles de tomar pastillas antibióticas. Me demandan menos antibiótico y menos analgésico, y tú sabes que los analgésicos no son para nada palatables. Entonces, ahí es donde nosotros sustentamos la técnica laparoscópica. De acá parten muchas más técnicas que podríamos conversar por rato extenso.